Muy buenos días a todos los estudiantes de primero medio. Mi nombre es Esteban Ponce y el día de hoy vamos a continuar trabajando con los que nos quedamos hasta antes de este pequeño proceso de nivelación y descanso. Nosotros habíamos empezado a trabajar en la unidad 2 que tenía que ver con ecología y comenzamos a ver todo lo que tenía que ver con las distintas formas en que las especies interactuaban entre ellas. Vimos las interacciones interespecíficas, vimos las interacciones intraespecíficas, vimos cómo éstas se complementaban entre ellas, vimos qué factores las alteraban y lo último que quedamos fue con el tema del calentamiento global y el cambio climático y el efecto invernadero, mejor dicho. Y estábamos empezando a ver cuál era el rol que tenía el ser humano dentro de todo este proceso de cambio eh, la, de la población y del clima. Entonces, el día de hoy, nosotros vamos a continuar analizando un poco lo que significa el cambio climático y cómo este ha ido siendo afectado producto de diversos factores, para no hacer spoiler a lo que se viene. En primer lugar, entonces, vamos a tomar nuestro libro de biología de primero medio y nos vamos a situar en la página 90. Para comenzar a hablar del cambio climático, primero tenemos que entender que la definición más general de este corresponde al cambio en las propiedades del sistema climático durante periodos largos de tiempo, que pueden ser desde décadas hasta millones de años. Significa que si el tiempo cambia de un día para otro, no significa un cambio directamente al cambio climático, sino que tiene que pasar un periodo grande y que tiene que ser independiente de la causa. Generalmente este cambio climático está generado por factores como procesos bióticos, variaciones en la radiación solar recibida por la Tierra, que es un poco lo que veíamos nosotros cuando analizábamos lo que era el efecto invernadero. Eh, Estos cambios climáticos también se pueden producir producto del movimiento de las placas tectónicas, erupciones volcánicas. No solamente el ser humano juega un rol a la hora de generar cambios en nuestro clima, sino que el mismo planeta con sus procesos naturales va generando también cambios a esto. Es importante aclarar que este término a veces se usa para referirse específicamente al cambio climático causado por la actividad humana, en lugar del cambios en el clima que puedan haber resultado como parte de los distintos procesos naturales de la Tierra, que es un poco lo que hablábamos nosotros recién. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático lo define como un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables. Es decir, a las acciones naturales que se generan para los cambios climáticos le estamos sumando la acción del ser humano. Entonces vamos a trabajar en este momento con la acción del ser humano que tiene que ver con el crecimiento de los niveles del cambio climático. Para esto vamos a tomar la misma actividad que nos aparece en la página 90, cuyo objetivo es analizar distintos gráficos y relacionar información, pero esto lo vamos a ir trabajando nosotros. Si se fijan, a la derecha tenemos el gráfico 4 que nos dice el crecimiento de la población humana. Y a la izquierda tenemos la relación entre la temperatura y el dióxido de carbono atmosférico, el CO2. Recuerden que el CO2 es uno de los gases más abundantes en la atmósfera que generan el efecto invernadero. Entonces vamos a trabajar con estos dos gráficos a la par. En primer lugar, la letra A nos dice, describa la relación entre la temperatura y la concentración de dióxido de carbono. En el gráfico de la izquierda tenemos la temperatura y el dióxido de carbono. La temperatura es el rojo, el CO2 es el azul. Si se fijan, si bien la temperatura no va linealmente progresando, porque tiene muchos altos y bajos, se mantiene estable en comparación a qué? A la concentración de dióxido de carbono. Van ambos a la misma par dentro de los mismos márgenes a medida que va variando el dióxido de carbono, también lo hace la temperatura. Si nosotros tomáramos un intervalo, por ejemplo, desde el año 1000 hasta el año 1800,
y viéramos estos gráficos, podríamos llegar a decir que no existe una relación directa. ¿Por qué? Porque si bien la concentración de dióxido de carbono se mantiene estable, la temperatura, la cantidad de... Perdón. Si bien la concentración de dióxido de carbono se mantiene estable a través del tiempo, la temperatura va variando mucho, que son estos altos y bajos que vemos constantemente. Pero si tomamos todo el espectro que nos muestran en este gráfico, que va desde el 1000 hasta el año 2000, vemos que en el proceso del 1850 aproximadamente hasta el 2000 hubo un incremento muy alto. ¿En qué? En la concentración de CO2. Y eso generó automáticamente un incremento también muy alto de lo que era la temperatura. Es decir, sí estaban directamente relacionadas. Tal vez habían pequeñas variaciones producto de lo que hablamos delante que tenía que ver con las variables naturales y que no solamente era una variación directa producida por el ser humano, sino que también existía este factor humano que generó que en este periodo, del 1850 al 2000, comenzara todo lo que tiene que ver con un proceso de aumento de la temperatura en la atmósfera terrestre. Si se fijan, desde el año 1850 al año 2000, la temperatura subió desde los 13.5 aproximadamente hasta los 14.3. Es decir, subió cerca de 0.8 grados. Y uno diría, ok, 0.8 grados no es tanto, ¿cierto? Pero recuerden que cuando hablamos a nivel global, un cambio minúsculo de 0,1 grados ya genera un impacto porque significa que estás aumentando esa cantidad de temperatura en todo el planeta. Por lo tanto, la cantidad de energía que se mantiene retenida es muchísima. Entonces, ¿qué relación podemos sacar de esto? Que a medida que efectivamente va aumentando la cantidad de CO2, la temperatura también va aumentando. Y entonces con eso podríamos responder al tiro la letra B, que nos dice, determinen en qué periodo se concentra la mayor alza de temperatura y de CO2. Y claramente este periodo corresponde desde el año 1900 hasta el 2000, porque es donde se muestra el mayor aumento en esta gráfica, tanto de CO2 como de temperatura. El CO2 pasó desde los 310 ppm, partes por millón, hasta los 370 aproximadamente, o un poquito más. Es decir, la variación de ppm de CO2, que es la concentración de CO2, cuánto CO2 hay en el aire, fue aumentando mucho. Y la letra C nos dice, establezcan si existe alguna relación entre la evolución de la temperatura y el CO2 y el crecimiento de la población. Y para eso es que vamos a tomar el gráfico que tenemos a la derecha, el del crecimiento de la población humana. Este gráfico nos muestra cómo ha ido aumentando la cantidad de gente en el planeta desde el año 500 a.C. hasta el año 2000. Entonces, si se fijan, nosotros tenemos un crecimiento muy plano desde de lo que es la población humana en lo que es todo el periodo antes de Cristo. Es decir, desde el año 500 hasta el año 0 no había mucho incremento en esta cantidad de gente en el planeta. Pero desde el año 100 aproximadamente hacia el año 1750 comenzó a aumentar ligeramente, pero todavía no pasaba los 1.000 millones de personas. Significa que en un periodo de 2.250 años, que es desde el 500 a.C. hasta el 1750, la población humana no había aumentado ni siquiera 1.000 millones de personas. No habíamos alcanzado esa cantidad de gente en el planeta. Pero si se fijan, de la noche a la mañana, en menos de 250 años, la cantidad de personas en el planeta aumentó de 1.000 millones a 7.000 millones de personas. ¿Qué quiere decir esto? Que en un periodo de 250 años aumentamos 7 veces más la cantidad de gente que había en el planeta que lo que pasó
a lo largo de 2000 o mucho periodo antes a través de la historia humana. Vamos a ver a continuación un breve video que también nos deja un poco más explícito esto que acabamos de ver en la gráfica, que también está directamente relacionado. Entonces, este video nos muestra el crecimiento de la población humana. Si se fijan, aquí lo toma desde el año 100.000 antes de Cristo hasta el año 1 después de Cristo, en donde solamente teníamos 1.000 millones de personas, perdón, 1 millón de personas. Y a lo largo del proceso del tiempo, ya vamos alrededor del año 300 después de Cristo, la cantidad ya había aumentado a 178 millones. Y si se fijan, se mantiene estable, va aumentando alrededor de a 1 millón de personas por año. Pero cada vez, a medida que vamos avanzando a través del tiempo, estos puntitos amarillos que representan 1 millón de personas van aumentando mucho más rápido. ¿Por qué? Por diversos factores que fueron pasando en la historia que nos permitieron a nosotros poder mantenernos más longevos y poder expandirnos a lo largo de todo nuestro planeta. Y si se fijan ya, llegamos al periodo en el que estamos actualmente. ¿Qué quiere decir esto? Que en los aproximadamente 100.000 años de la historia humana, la población no había crecido ni superado los 1.000 millones de personas. Fue en el periodo, como mencionamos en el gráfico, de alrededor del 1850 hasta la actualidad, en que la población humana se alzó drásticamente. Y hay algunos hitos que han ido marcando esto. Por ejemplo, la primera alza de población humana fue con el tema del desarrollo de la agricultura, que fue en el periodo aproximadamente 80.000 antes de Cristo. Estábamos hablando de mucho tiempo atrás. Ahí empezó recién la primera alza de la población humana, producto de que se podían mantener estables y en un solo lugar. El segundo periodo de alza se produjo alrededor del año 100 después de Cristo, que tiene que ver con toda la expansión del Imperio Romano. Cuando el Imperio Romano se movió por distintas partes de todo lo que es Europa y Asia, y África también, colonizando. La tercera alza, que tiene que ver en el año aproximadamente 1750, ya tiene que ver con lo que es el desarrollo de medicinas un poco más avanzadas y basadas directamente en la ciencia. Recuerden que antiguamente las medicinas eran solamente lo que nosotros podíamos obtener a través de las plantas, la medicina natural, que si bien sigue siendo hasta el día de hoy una opción muy viable, algunas enfermedades no se pueden combatir con ellas porque necesitan mecanismos mucho más complejos. Y estos mecanismos se fueron desarrollando y refinándose hasta lo que tenemos hoy en día. ¿Y eso qué generó? Que aumentara la longevidad. Es decir, las personas ya no morían a los 30, 40 años, como era el tiempo de vida esperado para las personas hasta esa época, sino que ya podían tener vidas mucho más longevas, mucho más largas. Y al aumentar el tiempo de vida de una persona, hacía que se fueran estancando y que la cantidad de gentes en una determinada área también fuera aumentando, porque ya no iba siendo el ciclo de la vida en el cual a los 30 años tú dejabas tu descendencia, pero también tu vida iba terminando y así se iba, entre comillas, reciclando la cantidad de gente que había, sino que ahora podía haber mucha más gente dentro de lo que es un área específica. Y si se fijan, entre el 1750 y el 2000 hay un punto también de inflexión en donde se ve aumentado mucho más. Y eso tiene que ver directamente con el proceso y el desarrollo de antibióticos y todo lo que tiene que ver con la revolución industrial. Recuerden que la revolución industrial nos permitió a nosotros generar maquinaria que nos permitía también tener un estilo de vida mucho menos riesgoso que lo que se tenía hasta ese entonces. Entonces la tasa de mortalidad disminuyó mucho. Ya era mucha menos la gente que moría producto de distintos tipos de causas o enfermedades. Y eso genera también que como los procesos anteriores, la gente se fuera estancando. Además, recuerden que en el periodo de 1750 al 2000 fue donde se fue expandiendo el ser humano a los distintos continentes hasta poblar
todos los continentes que tenemos en el planeta. Y eso generó también que al expandirse aumentaran también los nidos de reproducción. Es decir, ya no estaba focalizado en todo lo que era Europa y Asia, sino que ya también se expandió a América y en América también comenzó el proceso de crecimiento de la población que se fue acumulando a los otros y fue dando lo que conocemos como el crecimiento de la población durante ese periodo. Entonces, si podemos comparar ambos gráficos, notamos que alrededor del año 1900 o 1850 al 2000 es el periodo que nosotros habíamos dicho en que se aumentaba más la concentración de dióxido de carbono y que corresponde curiosamente al proceso también que aparece en el gráfico de la derecha del crecimiento de la población humana. ¿Y qué punto correspondía ahí? A la revolución industrial. Recuerden que toda esta maquinaria era maquinaria que se basaba en torno al carbono como combustible y a los eh, restos fósiles, petróleo, por ejemplo. Entonces, todos estos procesos, como requerían quemarse para poder generar la energía de la maquinaria, esta quema, esta combustión, liberaba muchísimo dióxido de carbono. Y este dióxido de carbono, eventualmente, como no se tenían las herramientas ni estrategias para poder mitigar la cantidad que se liberaba a la atmósfera, quedó retenida en la atmósfera, generando ese aumento tan abrupto que podemos ver en el gráfico de la izquierda. Entonces aquí podemos ver de manera estadística, porque tenemos los gráficos y los datos que lo avalan, cómo el ser humano influyó directamente en el aumento de la temperatura del planeta. ¿Por qué? Porque producto de la revolución industrial eran tantas las cantidades de dióxido de carbono que nosotros emitíamos a la atmósfera que efectivamente comenzaron a formar una capa en ella que retuvo la radiación y formó lo que conocemos, o sea, no formó, el efecto invernadero ya se conocía y siempre ha existido. De hecho, nosotros hablamos que sin él la vida en el planeta no podría darse, pero contribuyó a que aumentaran los gases de efecto invernadero, fortaleciendo eh, el efecto invernadero y reteniendo aún más la cantidad de radiación, en vez de dejar que se fuera libremente hacia el espacio. Entonces, la primera tarea que les va a quedar es investigar sobre qué es el Acuerdo de París, qué países están conformándolo, en qué trata y cómo beneficia esto a la disminución de los gases de efecto invernadero y el calentamiento global en nuestro planeta. Esa es la primera actividad. Entonces, si nosotros seguimos avanzando, podríamos ir viendo efectivamente en la página 91 cómo este cambio climático se ha ido dando en Chile y que también se presenta un distinto tipo de gráfico, una infografía en este caso, sobre cómo ha sido el cambio climático en Chile durante ciertos periodos. Que ciertos periodos desde el 2010 y lo proyectan hasta el año 2100. Entonces, si nosotros nos vamos abajo, tenemos que nos indica la temperatura. ¿Y qué nos indica con esta temperatura? El aumento de la temperatura en distintas zonas. Por ejemplo, en la zona grande del país, nosotros sabemos que entre el 2010 y el 2040 va a aumentar la temperatura entre 0,5 y 1,5 grados. Y que para el año 2070-2100 se estima que las temperaturas van a aumentar de 3,5 a 4,5 grados. Entonces, si se fijan, en todas las áreas de nuestro país van a haber mucho aumento en lo que es la temperatura, producto de el efecto invernadero. Entonces, ahora vamos a pasar nosotros a lo que es el cambio en el clima, pero producto de acciones naturales. Entonces nosotros estuvimos viendo el impacto del ser humano y nos queda por ver el impacto de la naturaleza también en el tamaño de las poblaciones y cómo va afectando eso también al clima. Entonces nosotros sabemos que existen
distintos factores que pueden influir en el crecimiento de las poblaciones. Los factores climáticos, como por ejemplo inundaciones, sequías, tienen como resultado una mortalidad que reduce el tamaño de población. Recuerden que cuando hablamos de mortalidad estamos hablando de la cantidad de individuos de una población que fallecen en un determinado periodo de tiempo. Además, también se tienen que considerar las enfermedades infecciosas que van diezmando a las poblaciones. Por ejemplo, en este caso, nosotros podríamos considerar como el COVID-19 como una de estas enfermedades infecciosas que han ido diezmando a las poblaciones. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la cantidad de fallecidos ha sido igual una cantidad significante y eso contribuye también a diezmar, a reducir el tamaño de una población. En este caso, ¿cuál es la población que estamos trabajando? La población humana a nivel mundial. Y por ejemplo, aquí nos presentan otro desafío mental que tiene que ver con analizar evidencias y obtener conclusiones en torno a lo que estábamos trabajando nosotros, al efecto de la naturaleza en el tamaño de las poblaciones. Entonces, aquí nos menciona que en Chile, en el año 1918, se conoció la mortífera presencia de la influenza española, una de las pandemias más importantes del siglo XX. Y a continuación te muestran datos sobre esa enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que te muestran los datos? Nos van mostrando el número de fallecidos en Chile a lo largo de distintos periodos de tiempo. Entonces, nosotros sabemos que en el año 1917 la cantidad de fallecidos era de 2.798 muertes. En el año 1918 aumentó a 6.026. En el año 1919 aumentó drásticamente a 23.789, en el 1920 bajó a 6.298 y en el año 1921 volvió a aumentar un poco a 7.228 y de ahí en adelante se fue mermando. Estamos trabajando en la página 103 para aquellos que todavía no la encuentran. Entonces les va a quedar como segunda actividad corta que ustedes investiguen las características que tuvo esta enfermedad. Que planteen una hipótesis también que dé cuenta de la elevada tasa de mortalidad en el año 1919 en Chile. ¿De qué manera este hecho pudo haber afectado el tamaño de la población de Chile? Explica también cómo las grandes pandemias, como por ejemplo la que estamos viviendo hoy en día, pueden disminuir el tamaño de las poblaciones en los seres humanos y en otras especies. Y les voy a dejar también el tercer punto de esta actividad que dice, lean y analicen la siguiente información. Científicos señalan que la ranita de Darwin del Sur corre peligro de extinción. Una nueva investigación dirigida por el científico chileno, el Dr. Soto Asad, entrega nuevas luces sobre este fenómeno. Encontramos evidencia de que una enfermedad llamada quitridiomicosis causa mortalidad en la ranita de Darwin y está vinculada con la declinación de la ranita de Darwin en ecosistemas que no han sido alterados ¿por quién? Por el ser humano, afirma el doctor Soto Asad. Entonces, a partir de este ejemplo, evalúen, vean ustedes si es posible que una enfermedad pueda afectar tanto a una población como para llevarla a la extinción. Y mencióneme ejemplos que avalen o refuten esta teoría que ustedes van a postular. Entonces, ¿qué nos va quedando? Nos queda ver cómo distintos fenómenos geológicos y atmosféricos van afectando en las distintas poblaciones. Entonces nosotros sabemos que la mayor parte del tiempo una población no puede alcanzar su potencial biótico debido a los límites ambientales ocasionados aleatoriamente. Los fenómenos atmosféricos y geológicos pueden reducir considerablemente el tamaño de una población. A continuación vamos a señalar ejemplos concretos con los cuales últimamente nosotros estamos muy familiarizados. Por ejemplo, tenemos erupciones volcánicas.
Nosotros sabemos que en Chile existen más de 2000 volcanes, de los cuales alrededor de 80 cuentan con un registro eruptivo histórico en los últimos 450 años. Por ello se consideran que están activos. También tenemos las inundaciones. Una inundación es la ocupación por parte del agua de zonas que habitualmente están libres de esta, por desbordamiento de ríos, por lluvias torrenciales, por deshielo, por subidas de las mareas por encima del nivel habitual o por tsunamis. El 2015, las precipitaciones en la zona norte del país provocaron un aluvión de lodo y agua. Y por último tenemos los sismos. En Chile, la gran mayoría de los sismos son causados por el roce entre la placa oceánica de Nazca y la placa continental sudamericana. Es lo que sucedió en los terremotos del 2010, 2014 y así sucesivamente. Por eso se dice que Chile es un país muy sísmico, porque estamos justo en el borde de estas dos placas continentales. De hecho, estas dos placas continentales, cuando chocaron, formaron lo que nosotros conocemos como la cordillera de los Andes. Ese es el límite entre las dos placas. Entonces, en torno a esto, les va a quedar la última actividad del día de hoy, que tiene que ver con lo que aparece en la página 104. En primer lugar, investiguen ejemplos en los que uno de estos fenómenos naturales ha afectado a la población de un ecosistema en Chile. Y cuando hablamos ecosistema en Chile no estamos hablando directamente del ser humano, sino de cualquier otra especie que haya sido afectada. Número 2, van a evaluar los efectos que estos fenómenos han tenido en las poblaciones que conforman un ecosistema, por ejemplo, su tamaño, su migración, la densidad o relaciones. Y en tercero, van a formular posibles acciones que nos permitan prevenir el impacto de estos fenómenos sobre las poblaciones. ¿Qué cosas harías tú para disminuir el impacto que tienen los fenómenos atmosféricos, geológicos, en el tamaño de las poblaciones? Nos estamos viendo entonces en la clase que vamos a tener vía Google Meet. Les voy a agendar la fecha y la hora para poder analizar todo lo que dejamos para la clase de hoy día y poder ir viendo algunas dudas que vayan teniendo respecto a la clase. Entonces, sin otro particular, me despido y nos estamos viendo muy pronto. Hasta luego.